Bueno, damos comienzo al nuevo ciclo del programa Patas Arriba en el canal La Crotera. Diferentes circunstancias hicieron que hoy estemos comenzando con este nuevo ciclo. Soy Enrique Escobés y la idea de estos programas es que hablemos de la ciudad de Córdoba. Patas Arriba viene a formar parte de una expresión irónica, desafiante, disruptiva contra un sistema de valores que parecen estar invertidos como un mundo al revés. En estos ciclos vamos a hablar desde Córdoba, desde ambos lados. Córdoba tiene diferentes contrastes. Tenemos la Córdoba de la Reforma, la Córdoba de las campanas. Eh, Tenemos también las Córdobas con baches y promesas incumplidas. Por eso, por un lado, queremos en este ciclo destacar a diferentes personalidades que se encuentran invisibles o ocultas desde diferentes puntos de la ciudad de Córdoba, de diferentes zonas, de diferentes barrios, y es por eso que queremos adentrarnos para poder descubrirla, para poder visibilizarla y para poder potenciarlas desde una mirada integral y desde diferentes puntos. Por otro lado, tenemos otra Córdoba que mantiene ocultos sus problemas estructurales y sus problemas superficiales, eh, como por ejemplo el tema de la movilidad urbana, una movilidad urbana obsoleta, cara, vieja y por el otro lado también un río Suquía que parece una cloaca a cielo abierto. También por otro lado a barrios que se encuentran desintegrados por fuera de la circunvalación, el estado de las calles, las luminarias, bueno, diferentes problemas que queremos ir abordando a lo largo de este ciclo. Como síntesis, como representatividad de esa moneda, queremos también hablar no solamente del diagnóstico, sino que traer propuestas que hagan a Córdoba superar esos problemas y superarlo y ir a un nivel un poco más elevado. Por eso vamos a traer a distintos profesionales en materia ambiental, en materia de desarrollo urbano, en materia de movilidad urbana, en materia artística, cultural, musical, para que podamos debatir, para que podamos conversar fundamentalmente sobre aquellas cosas que Córdoba necesita, y es por eso que no solamente lo vamos a hacer de este estudio, sino que también queremos movilizar estos estudios a diferentes barrios, a diferentes zonas, para hablar con diferentes protagonistas sobre su acervo cultural, social, político de sus propias zonas, ¿no? Que hacen a sus propias zonas, conocer las historias también y poder un poco potenciarlas y visibilizarlas. Pero no quería arrancar este programa sin hablar de un tema que a mi entender es muy importante, que es el tema de la emocionalidad, de los estados nerviosos y de la razón. Nosotros a lo largo de la historia hemos tenido diferentes formas de comunicar, ya lo decía Aristóteles en su ensayo La retórica, donde hablaba de diferentes componentes que hace a la comunicación, el mensaje, el orador, el público, quien fue quien comenzó a analizar y a estructurar el proceso de comunicación. Eh, por un lado, antiguamente había formas de comunicar a través del humo, a través de la seña. Algunos comunican a través de discursos, otros a través de los medios tradicionales de comunicación, como la radio, como la televisión. Y hoy está ganando cada vez más terreno esta forma de comunicar que es el streaming. Porque la esencia sigue siendo la misma, que es la de comunicar, pero las formas fueron cambiando. Y es por eso que queremos hoy trasladarnos al streaming para poder comunicar y para poder comentar y para poder también ofrecerle al público que nos vea y que le interese nuestro programa, nuestro estilo y nuestras formas, y ofrecerle diferentes cuestiones que hagan de la ciudad de Córdoba.
Por eso es que esta forma de comunicar nos parece muy, muy importante. Pero hay algunos actores que sostienen que la comunicación cada vez se va extinguiendo cada vez más, como ser un filósofo surcoreano, Yoon Chul Han, quien en su libro Infocracia habla de esta extinción de forma de comunicar, ya que hay una exacerbación de información que trae aparejado una desinformación y una crisis de nuestro sistema democrático por una cuestión de que hay en nuestra comunicación digital diferentes tribus que cada vez se van marcando más, con verdades únicas, que esas verdades únicas rompen con ese pacto de el debate racional, de las ideas, del disenso, y eso trae aparejado también que se vaya rompiendo cada vez más con este sistema. Entonces, por eso nuestro desafío es dotar de racionalidad este espacio y poder debatir y que desde el disenso podamos construir pequeños acuerdos. Así que, bueno, uno de los libros que vamos a tratar hoy es Estado Nervioso de William David, que es un sociólogo norteamericano que trata todos estos temas, y no queríamos dejar de invitar a un gran amigo con quien compartimos muchas luchas y que eh, si bien diferentes libros, yo de Infocracia, él desde Estado Nervioso, fuimos abordando un mismo tema, y es por eso que antes de hablar de Córdoba, de todas sus potencialidades, de sus problemas y de sus propuestas, queríamos primero que nada hablar sobre esta lucha desigual de entre la emoción y la razón. Así que bueno, sin más, le damos la bienvenida a un amigo, a Alfio. ¿Cómo anda, Alfio? Hola Quique, ¿cómo estás? Felicitaciones por el programa y muy lindo lugar, muy lindo el estudio. ¿Te gusta? Impresionante, muy lindo. Bueno, no va a ser la primera vez que te vamos a invitar, así que, y además el canal está abierto para que te sumes cuando vos quieras y con la propuesta que vos quieras. Excelente, seguramente algo vamos a hacer más adelante. Bueno, Alfio querido, nada, como decía en el comienzo, en la pequeña editorial que hice, para mí es un tema central hablar de estados nerviosos, de infocracia y de estos temas que hoy nos parecen tan raros, pero que son tan importantes porque tenemos que entender o debemos entender, ¿no? La posmodernidad. Sí, son temas muy, muy actuales, sin ninguna duda, y que a quienes nos gusta la política es interesante al menos pensarla, estudiarla, observarla al menos. Buenísimo. Alfio, no quiero comenzar sin que me cuentes de qué se trata o haciéndome un breve resumen sobre estado nervioso de William David. Bueno, vamos a intentar. Willis Delvis parte de una base teórica de otro sociólogo, pero francés, de Le Bon, un físico sociólogo, que ha estudiado o que ha abordado la psicología de las masas. Y tiene un libro muy interesante que se llama precisamente así La psicología de las masas, en donde indaga, estudia cómo las masas, desprendidas de su individualidad, pueden ser dominadas, manipuladas por líderes populistas, dice. Y los ejemplos más clásicos que él pone es Hitler, Mussolini, y nosotros en la historia reciente nuestra podemos preguntarnos, al menos hacernos la pregunta, con Perón, con Milei, ¿no? Con Yarlora. También, exactamente. Y William en este libro aborda básicamente cómo las emociones influyen en las decisiones políticas, cómo el dolor, la angustia, eh, la incertidumbre, los miedos, son emociones que distintos consultores, la política, de algún modo han ido usando o abordando para determinadas decisiones políticas. Además, el libro trabaja muy bien eh,
el rol que tienen las redes sociales hoy en la actualidad. Y yo diría que el libro de William, Estado Nervioso, es un primo hermano, te traje para mostrar de Martín Gurri, no sé si lo ven ahí la cámara, que la rebelión de lo público, que parafrasea de algún modo un trabajo interesante de Ortega y Gasset, la rebelión de las masas. Aquí Martín aborda de forma exhaustiva el rol que tienen las redes sociales en la actualidad. Pero además, Estado Nervioso de William trabaja bastante cómo lo experto y la razón fueron perdiendo terreno con las emociones. Entonces, de hecho, hay, por ejemplo, dentro del plano político, en España, en Chile, distintos movimientos hace un par de años atrás que se llamaban los indignados. Es decir, la indignación, el dolor, la molestia, es un factor importante para movilizar masas, ¿no? Bien, buenísimo, muy claro, Alfio. Eh, yo saqué dos fragmentos de este libro. Bueno, quiero que me lo desarrolles, te lo voy a leer. Eh, el primero que saqué fue es cuando el dolor y la percepción dominan, los hechos y la razón quedan en segundo plano. Bueno, yo tenía un profesor muy interesante que decía que las pasiones, las emociones bien encausadas te puede llevar a un buen puerto, pero esas mismas emociones y esas mismas pasiones, mal encausadas, es un torbellino caótico, decía él, ¿no? Em, los seres humanos no solo somos carne y hueso, no solo somos materia, también, y además, no solo somos racionalidad o razonamiento lógico, también somos emociones, también somos intuiciones. Y lo ideal sería buscar un equilibrio entre las emociones, la intuición y la razón. Ese es el desafío permanente. Y sobre todo en política. Me parece que la razón fue perdiendo terreno con las emociones y eso ha generado en algún problema ese desequilibrio, ¿no? ¿No? Pero la apuesta sería un equilibrio entre ambas. Bien. La otra es, la verdad se ha vuelto una cuestión de quién grita más fuerte o quién logra más clic. Bueno, naturalmente no estoy de acuerdo con la frase. Diría, alguna vez leí a un psicólogo muy interesante que decía, pobre de aquel que busca gritar para tener razón. Creo que en los estados democráticos, y para quienes nos gusta la política, deben ser los argumentos, los fundamentos, quien deben guiar la acción política o la acción humana de algún momento, ¿no? En equilibrio de nuevo con las emociones, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Bien. Em, bueno, ¿es posible hoy sostener una democracia sin una verdad compartida, o sea, con una verdad única? Yo creo que no, al menos desde la concepción de la democracia que tenemos nosotros, que en definitiva es una democracia liberal, y a partir de esa posición política, que un condimento importante de la democracia liberal es el liberalismo político, y el liberalismo político tiene como elemento fundamental la pluralidad de ideas, la pluralidad de doctrina. Y esto es muy propio, recuerdo que John Rawls habla de que en una sociedad, en una comunidad, hay diferentes pensamientos, diferentes doctrinas. Hay doctrinas comprensivas, razonables, o también puede existir irrazonables, incluso hasta absurdas, ¿no? Y creo que a partir de esa idea también Alfonsín dice que el pluralismo es la base de la democracia, ¿no? Es la base, es el reconocimiento del otro, ¿no? Y que la uniformidad, el totalitarismo, el dogmatismo no es propio de las democracias plurales, ¿no? Entonces, yo creo que una democracia como la concebimos nosotros, que es liberal, no se puede sostener con una única verdad, ¿no? Es fundamental la pluralidad de verdades relativas, hasta que uno pueda encontrar una verdad que sea superadora por todo. En definitiva, un pedacito de cada uno hace una verdad que pueda contener a todos. Bien, vos sabés que leyendo un tweet de Karina Milei, la hermana de Milei, hablaba de disciplinamiento y obediencia. Y bueno, nada, un poco de eso, ¿no?
¿por qué no aceptar que si hay errores se puedan discutir o que si hay miradas diferentes se puedan, o matices diferentes se puedan poner sobre la mesa y se pueda debatir en forma racional, respetuosa y bueno, si ninguno de los actores pueden encontrar, digamos, un acuerdo, que la buena razón o la mejor razón pueda ser la que triunfe, digamos. Exactamente. De hecho, podríamos decir que si intentamos correr el riesgo y definir en qué momentos vivimos ahora, podríamos decir la muerte de la razón. Y puedo hacer un recorrido para A intentar ver, explicar esto último y retomamos lo que decía, que me parece muy interesante. Es decir, en la Edad Media, o en el Medioevo, lo que prevaleciera era Dios. Todo rondaba, o el conocimiento, o la autoridad, se legitimaba a través de Dios, la monarquía, etcétera. Después, cuando aparece la Ilustración, el liberalismo político, aparece de algún modo el antropocentrismo, la razón, el iluminismo, donde va a aparecer también un autor muy interesante, Nietzsche, que habla de la muerte de Dios. La muerte de Dios no significa, perdón, una muerte literal, tampoco tiene que ver con el ateísmo o la no creencia de Dios, sino que Dios ha dejado de influir. O sea, la entidad divina ha dejado de tener la relevancia que tenía hasta ese momento. Entonces, ¿y qué empieza a imperar? El ser humano, la razón, y aparecen dos elementos fundamentales, que es la ciencia y el pacto político, el contrato social, digamos, ¿no? Es decir, el hombre empieza a tener, el ser humano sería lo más correcto, una centralidad importante, ¿no? Después va a venir Foucault, va a decir, el hombre ha muerto. ¿Por qué? El hombre también dejó de tener esa centralidad que había empezado a tener a partir de la Ilustración. Y haciendo ese recorrido y parafraseando también esa idea, podemos decir que la razón ha muerto en este sentido. No es una muerte literal, es decir, la razón ha dejado de tener la influencia en las decisiones políticas o en las decisiones en distintos ámbitos. No es que desaparece el razonamiento lógico, pero no tiene la influencia que tenía antes. Pues fíjate una paradoja, ¿no? Que muchos de hoy, quienes se hacen llamar liberales, van en contra de un elemento fundamental del liberalismo político, que es el diálogo, que es el pacto político, que es el contrato social, y Milei pareciera un nostálgico del medioevo. ¿Por qué? En el medioevo la autoridad estaba legitimada por Dios, ¿sí? Y Milei hoy apela a una entidad divina. ¿Cuál sería la entidad divina que apela a Milei? La fuerza del cielo. Es decir, el tipo desprecia las universidades, desprecia la ciencia, desprecia el pacto político, o sea, el diálogo, y apela que lo ayuden las fuerzas del cielo. Entonces, podríamos decir que hay una nostalgia en ese sentido, una apelación a eso, para algunos será un retraso de algún modo, ¿no? Hay un profesor que decía hace un tiempo que este tiempo, el momento actual, es una especie de guerra de religiones. Como en la Edad Media existía la guerra de religiones entre católico y protestante, y hoy, si bien no existe esa disputa teológica entre católico y protestante, pero sí existen otras disputas de comunidades muy aisladas, guiada de algún modo por algoritmos que están que disputan de una forma muy antagónica, muy emocional, despejando la razón de algún modo, y que están dispuestos, entre comillas, ¿no?, a dar la vida por la creencia en su concepción del mundo, ¿no? Y ese es un problema, porque evita la interferencia intersubjetiva, es el diálogo y la conversación, digamos, ¿no? Pero realmente está en crisis esta idea del diálogo, el pacto político, el contrato social y el tema de la ciencia, ¿no?, que está vinculado a la razón. Por eso, ujú. la razón ha muerto sería una breve síntesis, digamos, de todo eso. Está dando una primicia. ¿Cómo, cómo afectan las redes sociales en la percepción de la realidad? Yo creo que muchísimo en estos tiempos. De hecho, hay frases por ahí que se dice que si, si no estás en las redes sociales, eh,
no existís, digamos, no estás, digamos, ¿no? Y ese es un problema. Yo diría que Bourdieu trabaja muy interesante esta forma de ver también, con él habla de los capitales. Capitales son formas, recursos que se van acumulando, que te dan herramienta para pelear en distintos campos. Y en política, un capital muy importante es el capital de notoriedad, ser conocido. La gente, lamentablemente o afortunadamente, la gente, el ciudadano, el pueblo, no elige a desconocido, elige a conocido. Entonces, si vos querés ser conocido, una de las recomendaciones, bueno, tenés que estar en las redes sociales, ¿no? Entonces, el capital de notoriedad es muy importante y lamentablemente prevalece sobre otros aspectos. Por ahí la gente ya no lee programas políticos, lamentablemente, ¿no? Programas donde haya propuestas a los partidos políticos, ¿no? No está buscando, no está leyendo en ese sentido y, eh, y es importante el clic en las redes sociales, las visualizaciones, las tendencias. Entonces juega un rol importante, no sé si es determinante, pero que influye un montón, sin ninguna duda que es un papel eh, relevante que tiene en la actualidad, ¿no? ¿Y los troll? Que Los trolls juegan un papel fundamental. Podríamos decir, y ahí vuelvo al tema de los trolls, podríamos decir que, parafraseando a Platón con el tema de la alegoría de la caverna, eh, las redes sociales sería una especie que proyecta determinadas sombras que mostrarían los algoritmos en función de nuestros gustos, de nuestras búsquedas, de nuestras inquietudes, de nuestros deseos, de alguna manera, eh, y que intentarían mostrarnos como eso, como que fuera la única realidad. O sea, sombras proyectadas como realidad, pero que si algunos se intentara indagar un poco más sobre esta cuestión, se dará cuenta que hay otra realidad. El mundo inteligible sería profundizar sobre otra determinada temática. Los trolls serían una especie de sujetos que le echan fuego a esa fogata que proyecta esa sombra, mostrando determinada información o determinados datos, en algunos casos falsos, que nos llevan a creer que la única realidad es lo que muestran las redes sociales, pero sabemos que no es así, ¿no? Juega un rol importante bien. de tirarle leña a esa fogata para mostrar sombras, noticias falsas a veces. Claro, claro, sí. De hecho, hay algunas identidades que se Claro, encargan de desinformar, ¿no? claro, no le importa la verdad, no le importa la razón, le importa tendencia, influir, generar opiniones. ¿Y qué propone vos para poder por lo menos frenar esta deriva emocional? Bueno, una gran pregunta aquí que eso, sin ninguna duda. Primero yo creo que son ciclos. Algunos dirán que los ciclos son lineales, otros que son circulares. Creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que hay que abordar la temática interdisciplinariamente, de una forma plural, y tratar de construir algo que es muy difícil, un nuevo sentido común. El sentido común, para mí, no es lo que la mayoría dice que es el sentido común. La mayoría dice que es Que el más común de los sentidos. En realidad es el más complejo de los sentidos porque mezclan un montón de elementos que metodológicamente a veces los separamos entre lo objetivo y lo subjetivo. Una mezcla de lo objetivo y lo subjetivo, es una mezcla de reflexión, es una mezcla de razonamiento, pero emocional al mismo tiempo. Está muy vinculado al concepto de hábitus, que ahora habla Bourdieu. Bourdieu define el hábito como estructura estructurada, estructura estructurante, que tiene que ver eso con percibir lo que yo observo, pero también lo que yo voy internalizando en la piel, en el cuerpo, entonces y voy formando toda una idea, ¿no? O sea, primero, desentramar un sentido común es muy complejo, lleva tiempo, y a su vez construir un nuevo sentido común también es muy complejo. Generalmente los procesos electorales está presidido por esta disputa, por esta construcción. Ningún gobierno será exitoso si no ha construido un nuevo sentido común, digamos, si no será todo transitorio. Por ejemplo, no sé, Alfonsín fue muy experto en esto, construyó un nuevo sentido común de la democracia.
Hoy nadie cuestiona que debemos vivir en Claro. un sistema democrático. Y desentramó una idea más autoritaria, dejó atrás un sentido común que hasta en algún momento, o al menos un sector de la sociedad aceptaba, ¿no? ¿Qué, em, qué emociones crees vos que hoy predominan en el electorado de Córdoba? Bueno, yo creo indignación, bronca, enojo con los partidos políticos, con los dirigentes políticos, lamentablemente, y eso me parece que tiene que ver con promesas no cumplidas, ¿no? Pero me parece que hay un poco de enojo, de, de falta de creencia en determinados discursos o narrativos, ¿no? Me parece que sí. No sé qué te parece a vos. Y eso se traslada, digamos, en el ausentismo del voto. Yo creo que sí, creo que sí. Em, bueno, eh, hay un autor muy interesante, Sousa Santos, que habla de las promesas de la modernidad. Él dice que y ahí vuelvo a la pregunta, que la modernidad no cumplió con las promesas. Y una de las promesas, que Kant trabajó muy bien, Kant escribió un libro que se llama La paz perpetua, es decir, la- las promesas de la paz no se cumplieron, porque en el siglo XX hubo guerra, en el siglo XXI hay guerra. Bueno, las promesas a veces de la política tampoco se cumplieron. Y eso llevó a un descrédito, de mi punto de vista, que fue como calando la piedra por mucho tiempo. Son temas que se lleva ese descrédito o esa apatía o esa falta de interés del sujeto o del ciudadano ir a votar por mucho tiempo, ¿no? No fue una planta silvestre Claro. que creció de un día para el otro. Bueno, de hecho, Eduardo Galeano dice que el ausentismo que el silencio es un modo de reclamo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El silencio, al contrario de lo que dicen algunos, que nada dice, dice mucho, ¿no? Eh, creo que la ciudadanía, el pueblo, la gente, participa, se moviliza en la medida que crea que su aporte eh, puede incidir en algo o que sus sugerencias, sus aportes, sus críticas eh, sean consideradas. Si siente que no van a ser consideradas, que no van a ser tenidas en cuenta, y no se moviliza. Vive en un tiempo de mucha aceleración social, de un tiempo que pareciera que transita muy rápido, y yo percibo que la ciudadanía no tiene ganas de perder el tiempo. Bien. ¿Y qué en el voto de Córdoba, ¿no? Sí. ¿Es más un voto bronca o un voto esperanza? ¿Cómo lo ves vos? Primero, creo que el voto, esto no tengo una respuesta acabada, pero la podemos pensar juntos. Me parece que el voto de Córdoba es bastante particular. Siempre hubo una narrativa mm, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la tradición, que tiene que ver con cierto grado, entre comillas, de autonomía de Córdoba. Por eso el discurso de la isla de Angelos impregnó mucho. Después con el peronismo, el del cordobesismo. Hay, me parece que un discurso emocional con la tradición o la idiosincrasia de Córdoba, pero con respecto a los gobiernos más populistas, el kirchnerismo, creo que hubo un voto más de enojo, de protesta, y por ahí los gobiernos de Macri o de Milei, quizás ahí por lo menos un voto, no sé si de esperanza, pero de una apuesta de que por lo menos que se verificarán en el futuro, en todo caso, ¿no? Bueno, de hecho, al kirchnerismo le fue muy mal siempre acá. Exacto. Macri vino en busca de ese enojo, digamos. O sea, le fue muy bien. Después el electorado se, se, se traspola, digamos, a Migró Milei, claro, migró a a la fuerza del Milei, cielo. exactamente. Pero Alberto Fernández también vino a buscar el voto de Córdoba. Y a su vez también en el frente que armó Massa con De la Sota, que Massa busca De la Sota, o sea, De la Sota aportó mucho también a ese frente desde Córdoba, de hecho gana. Eh, por eso es la pregunta que te hacía, ¿no? De cómo se traduce ese voto. Claro, y vos sabés que siempre pareciera que Córdoba va en algún, no en todo, ¿no? En algún punto, en algún aspecto, medio en contracorriente del orden nacional, ¿no? Cuando se dio el levantamiento de la policía
en la década del 70, del famoso Navarrazo, donde derrocan al gobierno de Obregón Cano. Ahí Perón había dicho que los cordobeses se cocinen su propia salsa. Después, cuando se da el levantamiento también de la policía, en época del gobierno de la Sota, que no estaba en Córdoba, Cristina había dicho, no sé si algo parecido, o no quiso mandar gendarmería. Bueno, hubo también del gobierno central cierto, una posición desafiante a Córdoba. No sé si eso explica, digamos, que siempre el voto de Córdoba por ahí se diferencia del resto del país en algún punto, no en todo. Quizás sea un elemento a considerar a la hora de analizar de por qué también Córdoba por ahí le fue muy, sobre todo al gobierno del kirchnerismo, muy de enfrentar, ¿no? Muy diferente, ¿no? ¿Y la ciudadanía cordobesa confía en los políticos locales? Bueno, Te, sí, te voy a dar un ejemplo, digamos. Hoy hay como dos frentes, digamos, que seguramente se van a ver polarizados en Córdoba, ¿no? Uno es el frente de Provincias Unidas y otro es la Libertad Avanza, ¿cierto? Bueno, obviamente Provincia Unida va con un discurso nacional, pero más cordobés, ¿no? Desde el cordobés, ¿cierto? Por eso es la pregunta que te hago, ¿no? Sí, 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 digamos, de cómo lo percibe, ¿no? Si confía en los políticos cordobeses. yo creo que, yo creo que el cordobés, bueno, el peronismo hace casi 30 años que está. Es decir, los niveles de aceptación que tuvo de la Sota y Schiaretti, creo que han sido altos. Todo indica que eso iría disminuyendo estos últimos tiempos. Eh, me parece que lo de Córdoba también, con la apatía que existe, es una cuestión en tu último tiempo, está pasando en el país. Es decir, las últimas elecciones en Córdoba ha disminuido la cantidad de votantes. Una de las últimas elecciones también fue la elección del defensor de Paz, del defensor del pueblo, perdón, en Carlos Paz, y creo que no sé si había superado el 20% de votante. Em, no, me parece que en eso es bastante parecido al resto del país. Digamos, en eso no sería una isla la provincia de Córdoba con respecto a la apatía que hay a la hora de ir de votar y la credibilidad que tienen los políticos de Córdoba. Me parece que en eso el cordobés también fue perdiendo credibilidad en la política en general. Y Bien, con los dirigentes propios tanto de la provincia como de la ciudad, ¿no? claro. ¿Qué te saco, digamos, de un poco de estado nervioso? Eh, ¿Qué pensás de estos tres, o sea, tirame algunos títulos de estos últimos 30 años de gobierno peronista, o sea, 25 ya va a ir para 30, digamos. Sí. Bueno, me parece que Rasgos. sí, me parece que Córdoba no está bien, me parece que los gobiernos peronistas han copado el poder judicial, pareciera en algunos aspectos más un ministerio del poder ejecutivo. Me parece que la educación se ha deteriorado, la salud. Vemos al contrario de lo que ellos muestran a nivel nacional, la calidad institucional, me parece que eso ha disminuido, es muy baja la calidad institucional de Córdoba. Como les decía anteriormente, me parece que el tema de la justicia es un gran tema para Córdoba y que me parece que es necesario que la sociedad de Córdoba empiece a mirar otras alternativas y otras opciones, ¿no? A esta altura ya después de casi 30 años. ¿El gobierno de Córdoba tiene rasgos populistas? Yo creo que sí, sí, sin ninguna duda. No, uno de los característicos o elementos del populismo es que no mide las consecuencias negativas que tienen sus políticas públicas. Bien. Bueno, bueno, Alfio, no sé si hay algo más para agregar. Te No, agradezco te enormemente. escuché muy atentamente en la editorial, que después van a venir entrevistas seguramente más interesantes para analizar los problemas de la ciudad. Yo te traje para sugerirte un Ah, libro eso. que me parece
muy interesante que se llama Paciente del Estado. Bien. Javier Aullero es un sociólogo también que aborda a los que esperan. ¿Quiénes son los que esperan? Los más pobres, los más desventajados, diría Rawls, que son los más humildes, esperan mucho tiempo el colectivo, esperan mucho tiempo en la cola para hacer un trámite en la municipalidad, esperan mucho tiempo haciendo una cola para hacer un trámite en el PAMI, en la ANSES, que son los más desprotegidos, los más desventajados, los más pobres, los más humildes. Parece que es un libro interesante que trabaja la pobreza en las grandes urbes. Bueno, por eso es el nombre de la crotera también. Exactamente. Bueno, lo voy a utilizar como libro de cabecera y me acaba de dar una idea. Cada invitado ahora le voy a pedir que me recomiende un libro para... Me parece una buena idea. Bueno, Alfio, muchas gracias. Gracias a vos Otra y vez está abierto este espacio para cuando quieras venir y nos estamos hablando en cualquier momento. mucho éxito en el programa, mucho éxito al canal y a todos los que hacen la crotera. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo por este canal muy pronto con con otro programa más. Buenas tardes.